poco de cómo se rompen las cadenas. Mucha gente habla de esto, hermanos, pero el corazón, hoy el Señor puso esto en mi corazón, de cómo un cristiano puede romper cadenas. ¿Estamos ahí? Le voy a dar una inspiración del Espíritu Santo, lo que Él me diga, yo lo voy a hablar, hermano. Hermanos, hoy la iglesia, si usted se fija, estamos en un nivel un poco decaídos, hermanos, un poco caídos, porque ahora con la pandemia, todo pastor, todo ministro de Dios pensaba que la iglesia se iba a ir para arriba, que la gente iba a correr a los templos, y ¿sabe qué? Pasó todo lo contrario. La iglesia se enfrió, porque pensábamos que en las casas, hermanos, íbamos a crecer, íbamos a mantenernos llenos de la presencia de Dios. Y verdad que es difícil mantenerse lleno de la presencia si no está en un templo, en una casa de Dios, donde el Espíritu Santo esté dando palabra viva, donde el Espíritu Santo esté hablando. Porque muchos a mí me han hablado: pastor, ¿dónde está su iglesia? Me empiezan a platicar su vida. Y dice: ¿sabe qué, pastor? Mi error fue pensar que yo podía estar en mi casa, que yo podía mantener una relación con el Espíritu Santo. Y ¿sabe qué? Ando tomando, ando drogándome. Caí bajo, dice. Y me piden la dirección de la iglesia, pero no llegan. ¿Por qué? Porque se fueron a tomar, porque no pudieron con las cadenas. Pero si usted se fija, hermanos, Pablo y Silas aquí estaban, hermanos, encerrados. ¿Sabe por qué lo encerraron? Si usted se fija, se viene desde el 16. Dice que Pablo y Silas lo seguía una pitonisa, lo seguía una bruja, hechicera, una que traía espíritu de pitón. Y les iba diciendo, usted sabe la historia, les iba diciendo, esa bruja los seguía y les predicaba a ellos y les decía a la gente: estos son hijos del Dios Altísimo, que traen palabras de salvación. Y ahí dice la Biblia que traía a Pablo confundido. ¿Por qué lo traía confundido? ¿Sabe por qué? Porque Pablo decía: bueno, si esta es una pitonisa, ¿cómo me está profetizando la verdad? Y por eso andaba confundido. Yo le hablaba un poco de esto, de las pitonisas que dicen la verdad, porque aquí esta decía la verdad. Le decía: estos son hijos de Dios Altísimo, que traen palabra de salvación. Y les decía la verdad. La pitonisa no los conocía, pero les hablaba la verdad. El espíritu también de adivinación dice verdades. Si no, pregúntele a los brujos. Ya no se acuerda cuando iba con la bruja Hermelinda Linda, que les decía la verdad. Miren, el espíritu no es de Dios, el espíritu de pitón, pero sí dice la verdad el bandido. Eso es lo terrible. Por eso, cuando usted se tope, no quería hablarle de esto, cuando usted se tope a alguien que le profetice, usted tiene que tener discernimiento, iglesia, para saber si el espíritu que trae dentro de ella es verdadero. O sea, no, de que es verdadero, pero de que si viene de Dios o no viene de Dios. Porque los falsos también hablan la verdad. Esto nos enseña aquí. Y Pablo lo trae, dice la Biblia, que lo traía confundido por varios días, ¿verdad que sí? Si usted le lee ahí. Y dice que yo pienso, Pablo, con varios días estaba orando: Señor, dime quién es esto, ¿por qué me dice la verdad? Si el pueblo le dice que es una bruja, dime qué espíritu me está hablando. Y dice que de repente se voltea y le dice: espíritu de pitón, te mando que salgas de ella en el nombre de Jesús. Y lo soltó rápidamente, se lo digo. Y dice que por haber expulsado a ese espíritu de pitón, lo meten a la cárcel. Lo meten a la cárcel porque dice que esa muchacha le daba grandes ganancias a los adinerados del pueblo, vamos a ponerle así, a los magnates, a la gente que tenía mucho dinero, les daba grandes ganancias porque les adivinaba. Y Pablo, con la autoridad del Espíritu Santo, expulsa a ese espíritu, ¿verdad que sí? Y vienen y lo agarran y lo encierran y lo meten a la cárcel. ¿Y sabe qué es lo que pasó a él y Silas? Dice a Silas, dice que los encierran. Pero si usted se fija en el 24, me parece. Sí, en el 24 dice: en el cual, recibiendo este mandato, les metió ¿dónde? En un calabozo. ¿De qué? De más adentro. Mire, fíjese bien, aquí viene algo bueno. Nosotros, cuando no podemos adorar a Dios,
corazón? ¿Dónde cree que está su alma? Póngalo espiritualmente esto. Póngalo espiritualmente esto. Le decía ahorita, ¿por qué la iglesia se quedó en la casa? ¿Por qué la iglesia se fue al mundo? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo los agarró y los cautivó. Y ya no pudieron adorar a Dios y los mandó al mundo. Eso fue lo que le pasó a la iglesia hoy en día. No vinieron donde está la unción. Hay una unción especial en usted, pero aquí en el templo hay una unción que rompe. La palabra de Dios dice que es más cortante que una espada de dos filos. Y está el Espíritu Santo cortando, porque es la palabra. Dice que entra hasta el alma, hasta los tuétanos, hasta lo profundo del alma entra la palabra. Y en la casa no hubo palabra que rompiera. Y fue lo que pasó. Por eso el enemigo lo cautiva a uno. Dice que a estos los metieron a un calabozo. Y les dice que el hisopo, cuando habla de que le pusieron el hisopo, son los donde mete los pies uno, a una tabla. Y nomás le cabe y no puede caminar. Es una tabla donde le meten los pies. Véalo en el mundo espiritual esto. Cómo el enemigo lo tiene uno agarrado. Cuando uno es cautivado por las artimañas del diablo. Cuando caemos nosotros en las artimañas del diablo, el diablo nos cautiva. Dice que lo metieron a un calabozo. Yo he tenido experiencias cuando estoy orando por la gente, donde miro a la gente en calabozos. En calabozos, literalmente, yo lo miro, que está en un calabozo. Miren, en un calabozo hay verdugos. ¿Quién sabe qué son los verdugos? ¿Sí saben qué son los verdugos? Los verdugos son los que traen el látigo, el chicote, le dicen a unos. ¿Qué más? Chicote, látigo. Bueno, no más. Y lo empiezan a chicotear. A usted lo ponen colgado de las manos y de los pies, como vamos a poner ahí. Y el verdugo lo está golpeando, lo está torturando. Nuestra alma, hermanos, cuando cae en esas cárceles, nuestra alma es torturada. Por eso nosotros a veces tenemos una guerra terrible, porque nuestra alma ha sido cautiva en un calabozo tal vez, o en una cárcel espiritual. Nosotros somos una de las iglesias que nos movemos mucho en las cautividades y sabemos de cautividades, porque el Espíritu Santo nos ha revelado estas cosas. Pero si no es por el Espíritu Santo, es difícil entenderlas. Por eso el rey David decía, alma, no, sí. Ay, se me fue el texto. Saca mi alma de la casa. ¿Quién se lo sabe? Dígame. Mire, si lo tenía en la lengua y se me fue el texto. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. No se recuerda bien ese texto. Jehová le hablaba al Padre y le decía, Señor, saca mi alma de la cárcel. Estamos hablando del rey David, fíjese bien, del adorador más terrible que se levantó en la Biblia. Y él le decía, Señor mío, saca mi alma de la cárcel para que ¿qué? Para que pueda alabar tu nombre. Oh, entonces nosotros a veces no podemos alabar a papá Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestra alma está cautiva. Está donde cayó Pablo y Silas. Está en una cárcel de cautividad. Y no nomás puede estar en esa área, puede estar en el área de celos, de odio, de resentimiento, falta de perdón. El enemigo puede tener su alma cautiva, hermanos. Pero Pablo nos enseña cómo salir de las cárceles, y David también. David por eso le decía, ¿cómo va el texto ese? Se me hace que es Salmo 142:7. Léelo rápido. Alguien que lo tenga rápido, hermanos, para que entienda esto que lo estoy hablando. No, hombre, no. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Para que alabe tu nombre. Le decía, Señor, saca mi alma. ¿Cómo que el rey David estaba cautivo en una cárcel allá? Dígame, el adorador más terrible de la Biblia no podía salir de la cárcel. El que andaba conforme al corazón de Dios, fíjese bien, lo tenían cautivo en una cárcel. Pero ahora nosotros, hermanos, en la vida de hoy, la Biblia, mire,
la Biblia tiene muchos misterios que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Nosotros siempre leemos la Biblia como leer cualquier otro libro. Pero si usted se mete y se profundiza en la Biblia, hermanos, hay muchos misterios. Simplemente aquí Pablo y Silas, hermanos, ¿sabe por qué los metieron a la cárcel? ¿Sabe por qué? Porque reprendió un demonio. Estamos hablando del evangelista más terrible que se levantó en la iglesia de los últimos tiempos, porque ya era la iglesia postrera, cuando ya era la iglesia del Espíritu. Y estamos hablando del grande, del apóstol que ganó más almas, excepto Jesucristo, del apóstol que habló los misterios más terribles que vienen en la Biblia. Y reprende a un demonio. Mire, no cualquiera. Nosotros podemos reprender demonios, sí, pero aún teniendo autoridad, escuche bien, puede caer en una cárcel por reprender un demonio de alto rango. ¿Por qué? Porque ese demonio, la gente lo quería, la gente lo atraía. No era la muchacha, era el espíritu que traía a la muchacha, y la gente lo atraía, lo anhelaba, lo deseaba a ese espíritu. Por eso ese espíritu tuvo derecho sobre Pablo de meterlo a la cárcel. No fueron las autoridades, fue el demonio que lo expulsó, que usó las autoridades para meterlo. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Mire, tal vez no era momento de expulsar el demonio, porque esa muchacha no era cristiana. A un hijo de Dios, póngale manos y repréndale, ayúdale a liberarse. Pero un brujo, mientras no le abra su corazón al Señor, no lo reprenda. ¿Para qué? Porque a ese le puede pasar lo mismo que a Pablo. Ese mismo demonio lo puede cautivar. Ellos saben cómo hacer caer su alma en una cárcel. ¿Estamos ahí? Amén. Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento, no nomás porque estoy ungido, porque tengo autoridad de reprender demonios, sí, pero a Pablo le costó la cárcel. Mire, dice que lo azotaron fuerte a Pablo, pero lo que hicieron esto, ¿sabe qué hizo? Se pusieron a alabar a Dios. Se pusieron a alabar a Dios. Por eso David decía: saca mi alma de la cárcel, porque no puedo alabarte, porque no puedo adorarte. Y Pablo y Silas hallaron un misterio. Miren, David no pudo, tú, Silas, pero si nosotros logramos conectarnos con el Espíritu Santo, esto se va a romper. Amén. El Espíritu Santo nos va a sacar. Vamos a ir. Déjenme un poquito, hermano, que honestamente yo no sé si hace calor aquí. Yo me estoy quemando, hermano, de veras. Espérenme un poquito. Gracias. Ahora sí. Fuego. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Denle un aplauso reciente al jefe. Que el Espíritu Santo que llega hasta el tercer cielo, vamos. Miren, fíjense bien. Vamos a leer ¿dónde empezamos? En el 23. Fíjese, ¿qué dice ahí fuerte de él? Vamos. ¿Y qué? 23. ¿Después de qué? Después de haberles azotado Mucho. los ¿Poquito? echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Fíjese, espérenme. Ese espíritu que reprendió Pablo, escúcheme bien. Tú me echaste a la cárcel, Pablo. Tuviste porque tienes autoridad sobre mí. Pero yo te voy a meter en la cárcel porque yo tengo la autoridad sobre todo este pueblo. El pueblo me ha dado el derecho de yo gobernar lo que yo quiera. Porque los grandes de este pueblo, yo les he dado muchas ganancias y me la deben. Y empieza a usar a la gente para meter a Pablo. Dice que lo azotaron mucho, ¿verdad? Y todavía lo meten más profundo al, ¿cómo se llama? Al calabozo. Fíjese bien. No nomás lo azotan, sino lo meten a un calabozo donde hay un verdugo cuidándolo. En el mundo espiritual a usted lo agarra su alma y lo empieza a torturar ese espíritu inmundo o ese verdugo. En Mateo 5, me parece, habla también de eso. Vámonos ahí, espérenme. Necesito mirar eso. Fíjese bien lo que habla de eso, de cuando cae uno cautivo. Yo sé que uno lo agarran de otra manera. Pero váyase a Mateo 5, Mateo 5. Espérenme, porque no traigo aquí notas. Hoy me aventé así sin notas. Mateo 5, yo sé que está el 5. Aquí estamos. Fíjese.
En el 24, vele rápido. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta 25. tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu Oiga. adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Oiga, ¿a qué cárcel? Fíjese bien. Está hablando de la ofrenda. Está hablando de que no se pelee con su hermano. Si usted empieza desde el 22. Dice, vaya y ponga su ofrenda antes y pídale perdón a su hermano. Y se empiezan a pedir perdón y todo. Dice, no sea que te metan a la cárcel. No me diga que lo iban a meter a la cárcel no por no pedirle perdón a su hermano. ¿De qué cárcel está hablando? De una cárcel espiritual. Dice el Señor Jesucristo, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque Dios me ungió para darle libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿De qué cárcel hablaba? No me diga que el Señor Jesucristo anduvo en la tierra. Oiga, ¿usted está encerrado en la cárcel? No, Él hablaba de las cárceles, de estas cárceles espirituales, porque no tiene sentido de lo que habla. Pero si usted se fija que hay cárceles espirituales, ¿verdad que ya toma sentido esto? Porque no me digan que el Señor Jesucristo anduvo en las cárceles sacándolo, a ver cuánto le debo para pagarle la deuda de este. No, Él tenía autoridad y nos iba a dar la autoridad a la iglesia para declarar la palabra, porque dice, proclamar libertad a los cautivos, proclamar es gritar. O sea, sean libres todos los cautivos, declarar palabra sobre las cárceles que se abran. En el nombre de Jesús, porque no es su autoridad, es el nombre que abre las cárceles. Porque a ese nombre toda rodilla se dobla. Y las cárceles, el mundo espiritual le obedece a ese nombre que es sobre principados y potestades, sobre diablos, demonios. A ese todo le obedecen. Demonios, de todo le obedecen ese nombre. Por eso usted usted tiene autoridad, por eso dice en el nombre de Jesús, porque en ese nombre ahí todos los demonios le tienen que obedecer, porque Jesucristo los derrotó, ¿sí o no? Amén. Dice que los exhibió públicamente a los principados de las potestades. Entonces esa autoridad nos la dio Cristo a nosotros. Cristo declaró esas mismas palabras para dar libertad, para darle vista a los ciegos. Estaba hablando del mundo espiritual, hermanos. ¿Por qué? Porque estaban ciegos, porque no podían ver la luz y Cristo era la luz. Dice que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Así fuimos nosotros, sacados de las tinieblas y puesto en lugares celestiales. Dice que Cristo nos sentó ¿qué? A la diestra del Padre, a la diestra de Cristo. Usted no está aquí en la tierra, su alma está sentada en lugares celestiales. ¿Sabe qué dice Jesucristo? La gloria es tuya, papá. Cuando usted viene a Cristo, lo saca de las tinieblas, porque a usted lo gobernaban las cautividades, las tinieblas abajo, en las cárceles. Y viene Cristo y usted le da su corazón, lo agarra, lo saca, dice que nos fuimos trasladados de las tinieblas y lo sienta a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque su alma, la gloria es suya, su alma operaba en lugares de cautividad. Así caminábamos en las tinieblas. Por eso cuando usted reconoció a Cristo mientras no le abrió su corazón, antes en el mundo, dígame, ¿cuándo andaba como loco detrás de Cristo? Porque no sabía, porque usted caminaba en lugares de tinieblas o en el mundo de las tinieblas. Le abre su corazón a Cristo y empieza a ver que esto es malo, esto también, la idolatría, la brujería, la hechicería, porque vino la luz, comenzó a ver lo malo. Antes, ¿verdad que todo era normal? El pecado ni siquiera lo reprendía, dígame. Ni siquiera era normal. Vivir una vida pecaminosa era normal. Pero ahora viene Cristo y hay algo que dice, no, eso no está bien. No está bien, ¿por qué? Porque primeramente usted miró la luz, o la luz empezó a ver a través de usted. Segundo, vino el temor de Dios y el Espíritu Santo vino a vivir dentro de usted. Y hay algo que le dice, está mal eso, y eso también. Y antes, ¿verdad? Que ni siquiera ni cuenta. ¿Estamos ahí? Denle un aplauso a Dios. Vamos. Le voy a decir algo
Señor el sábado a las 3 de la mañana. Usted sabe que el viernes andábamos paseándonos allá, no sé, no me recuerdo dónde. Y nos venimos, llegamos bien cansados, eso sí. Yo caí desmayado, hermano. Yo llegué a la casa a las 3 de la mañana. Recuérdame de él, por si no me acuerdo. Me despierto, se despierta mi esposa. Me dice, papi, pónganse a orar. Papi, me acabo de dormir, me desvelé. Que se ponga a orar, ok, como usted manda. Y nos ponemos a orar y de repente, hermano, nos viene una revelación terrible. Usted sabe, pues son revelaciones que solamente los locos, los del Espíritu entienden esto. Y me empieza a mostrar, mira, el momento que me muestra a mí, le muestra a Delia. Nos viene un flechazo, ¡pum! Le digo, Delia, estoy mirando un árbol. Y dice, yo también. ¿Y sabe cuál árbol era? El de la película Avatar, ¿cómo se llama? ¿Se acuerda que hay un árbol donde se conectan las almas y ahí mueren? No me recuerdo bien. Al último, que se muere el hombre y luego lo conectan a ese árbol, ¿se recuerda? Y nos empieza a revelar el Señor. ¿Se acuerda que le dije que el jueves le dije por Zoom que el martes íbamos a romper maldiciones? ¿Se acuerda? Y me dice, vas a empezar a romper las maldiciones desde ese árbol. ¿Cuál árbol? Si eso es una película. Lo que pasa es que las películas tienen más revelaciones que la iglesia. Y me muestra ese árbol donde se conectaban las almas. Dice, la maldición, la iniquidad, hasta que ese árbol está conectada con dice que está conectada con tu alma. Y luego dice, acuérdate que hay un árbol de la vida. Y si el Señor tiene un árbol de la vida, el diablo tiene un árbol de la muerte. Órale. Y empezamos. Dice, de ahí viene la maldición. Hazte cuenta que tu maldición no está en el árbol. Tú estás conectado, la maldición está conectada al árbol. Dice, pero la maldición viene desde la raíz de ese árbol. Dice, van a empezar a romper maldiciones desde la raíz, a sacar desde la raíz. Dígame usted de dónde voy a sacar yo esta loquera. Fíjese bien. Dios tiene el árbol de la vida. Pero Satanás dice, vino por revelación. Dice de que Satanás tiene el árbol de la muerte también. Donde produce toda la maldición ancestral. De allá venimos peleando desde la raíz del árbol de la muerte. Dígame si tiene sentido o no. ¿Tiene sentido? Tiene sentido eso, me quedé, sí es cierto. Por eso peleamos tanto. Por eso no podemos ser libres. Porque ¿sabe qué? Cuando reprendemos solamente podamos el árbol. Pero no sacamos la maldición desde la raíz. Que se desconecte la iniquidad o la maldición de ese árbol de la muerte. Así es. Porque de allá vienen las maldiciones generacionales. Desde allá. Miren, algo que descubrí. Estaba mirando un programa en Netflix. Y algo que descubrí, ¿sabe qué? Descubrieron que en el ADN de la gente está la diabetes. Dice que ellos pueden mover, ¿cómo se llaman las cromosomas? ¿Cómo se dice? No sé qué. Células, no sé. Que ellos pueden quitar la célula donde está el diabetes o el cromosoma. No sé cómo se dice la palabra. Si se lo quitan, usted le quitan esa maldición. Porque ellos hablan de las generaciones. Y si es una maldición generacional. Dice, pero en el ADN está el diabetes, están los infartos, está toda la enfermedad, está ahí. Y ahora descubrieron que al quitarlo del ADN, le quitan la enfermedad. ¿Usted se está fijando? Usted se está fijando que es una maldición, pero está, ¿dónde? En el ADN. Entonces nosotros vamos a darle al ADN, vamos a quitar esas cosas que nos vienen maldiciendo, que tienen un derecho legal por la sangre de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Todo lo que estamos batallando es por eso, porque la raíz del árbol y luego la maldición de enfermedades están en su ADN. Y vamos a meternos, hermanos, los martes por Zoom a empezar a romper eso, hermano. Por aquí no podemos ahorita, gloria a Dios que tenemos templo. Pero vamos a darle por Zoom, hermanos, si quieren meterse a Zoom. Que le mandamos el link para que entre, porque es importante esto que le estoy diciendo.
que rompamos. Por eso la iglesia no puede crecer. Mire, usted me puede decir, pero la Biblia dice que Cristo nos compró de la maldición de la ley, dice, y las maldiciones que hicieron sus abuelos. La ley está hablando de la Torá, del antiguo pacto, pero las maldiciones de sus abuelos, las que usted hizo, ¿qué pasó con eso? Porque todo lo que usted hizo se lo dejó al ADN de sus hijos, y luego todavía los de los abuelos. Si hubo matones, si hubo violadores, ahí está en su ADN. Mire, la ciencia lo descubrió y la iglesia no lo cree. Porque si yo les enseño a esto a otras iglesias, pues sáquese para allá. Usted está fuera de Biblia. Y si está fuera de Biblia, dígame si la Biblia le habla de ADN. ¿Estamos? Ahí está todo en el ADN. Ellos pueden hacer una persona inteligente. ¿Sabe qué? Hasta la ignorancia está en el ADN. Maldición de ignorancia, maldición de loquera, todo está en el ADN. Yo me quedé, ¿qué? Búsquela, es un reportaje, se llama De la Vida. ¿Cómo se llama? Algo de la vida. O no me recuerdo, pero está traducido al español, están las letras. Está en Netflix, no sé cómo se llama, no me recuerdo. Ahí está, yo me quedé, ¿what? Esto está terrible. Mire, el Espíritu Santo sacando la revelación, y la revelación la tiene el mundo, no la tiene la iglesia. Qué triste. ¿Sabe por qué? Porque predicamos que vamos a ser bendecidos, predicamos de que van a venir las bendiciones. Si no cortamos primero esto, no vamos a poder ver nuestras bendiciones, porque peleamos con maldiciones invisibles que ni siquiera tenemos entendimiento y conocimiento de eso. Dígame, ¿yo qué voy a saber del ADN? ¿Yo qué voy a saber de eso? ¿Usted sabe? ¿Alguien sabe aquí de eso? Pues sabemos el nombre, que es poderoso. Pero hay un hombre que quita eso. Amén. No se lo olviden. Miren, ellos podrán tener la sabiduría de la ciencia, pero nosotros tenemos el nombre que reprende, que cancela, que quita. Amén. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Miren, ellos podrán tener el conocimiento, pero nosotros tenemos el ADN de Cristo. Y si comenzamos a activar el ADN de Cristo nosotros, Cristo no tenía ni una maldición. Por eso el diablo, mire, fíjese, por eso el diablo no pudo con Cristo ni la muerte, porque el ADN de Cristo estaba limpio. Dice que el que no cometió ningún pecado, por medio del pecado es donde comienza la maldición. Entonces mucha gente tonta, ignorante, dice que Cristo tuvo esposa, que Cristo pecó. Imposible, no hubiera podido vencer la muerte porque había habido un pecado, había visto un derecho de que la muerte pudiera con él. Mi Cristo fue santo, no me importa lo que digan ellos, lo que importa es lo que dice la palabra de mi Padre. Amén. Y lo que habla de mi Cristo, yo le creo a mi Cristo. ¿Cómo crees? Si él hubiera tenido una mujer, se hubiera ensuciado su ADN. Así es. Su ADN hubiera sido sucio, no por él, por la mujer. Por eso Dios no le permitió tener relación sexual a Cristo, porque como hombre era hombre. Por la descendencia, por los genes, porque la mujer iba a ensuciar su ADN de él. Él era el ADN limpio, entiéndame esto. Y no podía, imposible. Y sacan muchas teorías que se casó con María Magdalena. El Señor reprenda al diablo, no es imposible porque hubiera pecado. Y la muerte hubiera tenido derecho sobre él. Por eso venció a la muerte, porque la muerte no le encontró ningún pecado. Dice, ¿y cómo derroto a este si en su récord no hay ningún pecado? Y se acuerda que le dijo, diablo, dame las llaves del Hades y de la muerte. ¿Por qué cree que le quitó el derecho al diablo? Porque no había un pecado en él. No pudo sacarle su récord, algo impuro, porque dijo, con este no puedo. Por eso dice, dame las llaves del Hades, porque ahora yo tengo derecho de esto, del infierno, del Hades, de la tierra y de los cielos. El único que tiene autoridad en los infiernos, en la tierra y en los cielos se llama Jesucristo. Y le voy a decir una cosa, y le voy a decir una cosa, usted también tiene derecho, porque dice que le dio el poder a su iglesia. Amén.
Amén. Por eso nosotros reprendemos a los demonios. Por eso nosotros expulsamos demonios, porque hay una autoridad que el Padre nos la delegó. Amén. Somos la iglesia que creemos en el poder que, pero nosotros tenemos el nombre y con eso nos defendemos. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Qué razón? Dígame. 3, 1. 3:1. Ok, miren. 24, denle rápido, porque se me está yendo el tiempo. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un ¿Dónde gran... estás, Delia? En el 20, voy a leer el 26 ya. Dale el 25. Entonces sobrevino de repente un gran Espérame, no, 25, pero ¿qué dice? Pero Pero medianoche, ¿a media qué? noche, ¿Qué dice? orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oh, orando. ¿Cantaban qué? Alabanzas, cánticos. ¿A quién? A Dios. A papá Dios. 26. Dice, entonces, ¿sobrevino qué? De repente, De repente un qué? gran terremoto, ¿Qué más? de tal manera Que los cimientos de la cárcel se qué. sacudían. ¿Y qué más? Y al instante se abrieron todas las puertas Oh. y las cadenas de todos se soltaron. Pero ¿cómo? ¿Qué provocó todo ese terremoto? ¿Qué fue lo que provocó? Adorando, alabando a papá Dios. Acuérdense que Dios busca a los adoradores, a los que le saben adorar en espíritu y en verdad. Usted sabe adorar a Dios, pero dígale como David: Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda adorar, alabar tu nombre. Por eso a veces no podemos adorar, no podemos alabar a papá Dios. ¿Sabe por qué? Porque está nuestra alma encarcelada. Pero Pablo descubrió algo: vamos a adorar y el Espíritu Santo se va a encargar de lo demás. Él nos va a sacar si la vamos. Y empieza con los coritos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Miren, ¿quién cree que papi va a hacer un terremoto aquí? Amén. Amén. Hermano, Amén. ¿se acuerdan de la primera iglesia? Así es. No, ¿a quién nos tocó el cuando tembló? Hermano Beto, Vicky, hermana Alma. Una vez, hermana, bueno, ustedes que son más nuevos, hermana Rosalía también. En el templo primero que estábamos allá en la Evans y Oneida. acá para Aurora, como Aurora. Comenzamos a orar. Y el templo tenía unos focos como una pelota, que colgaba una pelota así grande. Eran 6 focos. Y era donde alumbraba el templo. Y comenzamos, tú eres. Y yo estaba, me recuerdo, porque había un altar, y yo estaba recargado viéndolos a todos. Y de repente yo comencé a ver las pelotas que se movían. Dije, santo Dios, ¿qué está pasando? Y se mire, estaba temblando, pero yo lo estaba viendo en el mundo espiritual. Y yo volteaba a los hermanos que estaban en las bancas, como nada. Dije, bueno, ¿qué nomás yo estoy viendo que está temblando? Y me dice Vicky, si está temblando. No, le digo, pero no está temblando. Mire, empezaron a caer los hermanos, ¡pum! Se empezaron a caer, empezó a temblar, hermanos. 2 veces nos pasó en aquel tiempo, pero la primera vez fue fuerte, hermanos. Fue un temblor que, mire, usted se agarraba y se caía, usted se caía. ¿Usted no cree que hoy puede pasar eso otra vez? Amén. Amén. Porque dicen que cuando empezaron a orar, ¿qué? Vino un terremoto. Y vamos a comenzar a orar para que el Padre venga, mande ese terremoto y las cadenas de las cárceles, las puertas de las cárceles, si usted está atado, se rompan. Amén. El Espíritu Santo tiene poder. Miren, miren, si a Pablo y a Silas le pasó eso, dígame por qué a nosotros no nos puede pasar eso. Si a ellos les pasó, ¿qué no es el mismo Dios? Ahora, ustedes no están encarcelados espiritualmente, físicamente, pero ahora lo terrible es que estamos espiritualmente. ¿Estamos ahí? Amén. Miren, ¿qué dice el 26? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto.
de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante se abrieron las puertas. La adoración rompe puertas espirituales. La alabanza, hermano, lo libera, entiéndalo. Tenemos que convertirnos en unos adoradores para que nuestra adoración, el Padre rompa todo lo que nos estorba. ¿Verdad que a veces andamos tan mal que no podemos adorar al Padre? ¿Sabe por qué? Porque su alma está en una cárcel. ¿Estamos ahí? Miren, dice la palabra, voy a terminar, dice la palabra que el carcelero se asustó. Porque fue tan fuerte el terremoto que se cayó todo, se rompieron las puertas, los carceleros se salieron. Y ahí el 27 dice que el carcelero ya cuando pasó todo ese terremoto, agarró su espada. Diga, a mí me van a matar porque van a pensar que yo los dejé salir. Y dice que ya se le va a cagar a mí. Y que dice, oye, espérate, aquí estamos, no te preocupes, no vamos a hacer nada. Y no le pasó nada. Dice que se convirtió el carcelero y se convirtió toda su casa. Nomás porque miró lo sobrenatural que pasó con Pablo y Silas. Miren, váyase al 31. Dice, ¿qué dice? Ellos le dijeron, está hablando de Pablo. ¿Cree que? En el Señor Jesucristo y serás salvo ¿Tú y qué? tu casa. Oh, y no nomás miren, no nomás por haber experimentado es que miren, lo que pasa es cuando un ungido de Dios le cree a Dios, miren, no nomás la llevó Pedro y todos los carceleros, los que estaban en la cárcel. Este carcelero se convierte, sigan leyendo, se convierte y le dice Pablo, mira, tú solo crees en el Señor Jesucristo y no nomás usted va a ser salvo, toda su casa y toda su descendencia será salvo. Cuando habla toda su casa es toda su familia, toda su casa, toda su linaje, toda su descendencia. 32 dice, ¿y de qué? Y le hablaron ¿qué? La palabra del Señor a él y a qué? Todos los que estaban en su casa. Se los ganó para Cristo. Miren, no sería el propósito de Dios que encerraran a Pablo para ganarse ese carcelero y a su familia. A lo mejor usted va a pasar un tiempo, un momento, en medio de una aflicción, en medio de un encarcelamiento, pero el propósito de Dios va a ser otro. Usted va a pensar, tal vez, Señor, me abandonaste, ¿qué pasó? Dime. Pero el propósito de Dios es cuando salga de esa cárcel, a lo mejor su familia se va a convertir. A lo mejor eso que usted pasó ahí, hermanos, ese momento de encarcelamiento, fue la prueba que le puso Dios para ganar a su familia. ¿No le gustaría que papi salvara a su familia? Porque es una promesa de Dios, servirle a Dios. Dice que sería salvo y tú y toda tu casa. Voy a terminar, Padre, gracias por esta palabra. Yo bendigo tu nombre y bendigo a cada uno de los que estamos aquí. Padre, gracias, Señor, por haberme dado esta palabra, Señor. Yo no tenía nada y yo he sentido